Muy buen día para todos. Les damos la bienvenida a este evento organizado por la Previsora. Les damos un caluroso saludo. Estamos en compañía hoy de nuestros aliados y demás invitados a este espacio. Como saben, Previsora ha venido implementando esta estrategia a partir del año 2021. Estamos complementando, finalizando esta estrategia ya para el 2022. Continuamos trabajando en conjunto con el equipo del área técnica. Estamos trabajando en dar cobertura a todos estos sectores que conforman el amplio sector agropecuario. Nos acompaña el grupo de aliados de las sucursales Medellín, Villavicencio, Montería, Florencia, Bucaramanga, Bogotá, Barranquilla, Popayán, Cali, Armenia, Neiva, Florencia y obviamente su grupo de aliados. Esperamos que sea de mucho interés este espacio que vamos a compartir, esta presentación que vamos a hacer de nuestra póliza dirigida a los productores de piña. Por parte de la Previsora, hoy contamos con la participación de las vicepresidencias técnica y comercial en representación de la vicepresidencia técnica. Nos acompaña la gerencia de seguros generales e ingenierías. Nos acompaña nuestro gerente, Carlos Eduardo González, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguros de la Universidad Externado de Colombia, con 23 años de experiencia en el sector asegurador y 8 como nuestro gerente de seguros generales en la Previsora. También nos acompaña José Orlando León, jefe de la oficina de ramos técnicos y su equipo de trabajo. Nuestros ingenieros agrónomos Miguel Salazar Coral y Andrés Felipe Guerra, especialista de la oficina de ramos técnicos, ingenieros agrónomos de profesión, y por parte de la vicepresidencia comercial, la gerencia de negocios privados a cargo de Edwin Aníbal Osorio Durán. También contamos con la compañía de Moranesi, nuestro proveedor seleccionado en cabeza de Carlos Eduardo Espinosa Covelli, quien nos acompaña en el proceso de inspecciones, ajustes, firma con más de 25 años de experiencia en diferentes áreas del sector, en áreas de riesgos y definición de negocios, atención de siniestros y soporte en la operación. Hemos organizado una agenda para ustedes, nuestros aliados estratégicos. Durante el transcurso de la capacitación compartiremos en el chat un formato de encuesta para que nos den su opinión sobre esta capacitación, nos planteen todas sus inquietudes adicionales, dejando su correo electrónico a través del cual les podemos pues enviar la información y aclarar todas las respuestas pues, que tengan ustedes frente a las inquietudes que nos manifiesten. Agradecemos también pues plantear sus preguntas en el chat durante el desarrollo de la capacitación, las cuales les devolveremos al final resueltas. Bueno, entonces voy a dar paso a Carlos, nuestro gerente de seguros generales, quien nos va a acompañar también hoy en esta capacitación. Adelante, Carlos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender esta invitación. Para nosotros es muy importante contar con la presencia de ustedes, los aliados nuestros. Pues como lo hemos visto en otras ocasiones, para nosotros el ramo de seguro agropecuario es muy importante, es un ramo estratégico para la compañía y no solo para la compañía, sino para el país. Vemos en este producto y en estos productos que hemos lanzado la posibilidad de llegar a los agricultores a nivel nacional, ofreciéndoles productos hechos a la medida de cada uno de ellos. Por esa razón, en 2 años hemos desarrollado más de 15, 16 productos y siempre buscando llegar pues, a diferentes sectores del sector agropecuario, que además como lo vimos durante la pandemia y como lo seguimos viendo en todo lo que quiere hacer este nuevo gobierno, es el sector que moviliza al país y que realmente nos permite continuar con nuestra actividad y con las actividades económicas. Entonces, Previsora está comprometido con esta labor y lo vamos a seguir haciendo. Queremos no solamente ser un productor más, ser una aseguradora más, sino ser realmente un referente del mercado en el seguro agropecuario. Y pues por esto estamos cada día y hemos lanzado durante este año ya varios productos.
Y de hecho, pues vamos a mostrarles a continuación un video donde se les muestra a grandes rasgos los productos que hemos desarrollado a lo largo de estos 2 años. Entonces, vamos a continuación a ver este video de los productos de Seguro Agro que hemos desarrollado y que no se va a quedar ahí, sino que vamos a seguir haciendo. 67. Gracias. Sigamos con el video. 67 años apoyando la tranquilidad de los agricultores colombianos con el Seguro Agropecuario Previsora, que le ayuda a superar los imprevistos con sus cultivos y animales. Seguro para el cultivo de banano. Seguro para el cultivo de palma. Seguro para el cultivo de plátano. Seguro para el cultivo de cacao. Seguro para el cultivo del café. Seguro para el cultivo de aguacate. Seguro para el sector floricultor. Seguro para el cultivo de piña. Seguro para cultivos o vuelos forestales. Seguro para cultivos de caucho. Seguro para cultivos de caña de azúcar. Seguro para la industria porcina. Seguro para la industria avícola. Desde su cultivo hasta las aves en su galpón. En Previsora estamos seguros de tener la solución que necesita. Previsora Seguros. No prometemos, aseguramos. Listo, muchísimas gracias. Como ustedes vieron, hemos desarrollado una multiplicidad de productos y hoy específicamente les vamos a hablar de la póliza para productores de piña, un nuevo desarrollo que también hicimos. Y pues sin más preámbulos, les cedo la palabra a Miguel Salazar, nuestro especialista de seguro agropecuario y quien realmente conoce el tema técnico y demás condiciones de producto. Miguel, por favor, gracias. Gracias, jefe. Muy buenos días para todos. Gracias a todos nuestros asistentes. Veo que la asistencia a este webinar en directo está creciendo cada vez que observo y eso para nosotros es un aliciente, un motivador. Sí, como lo comentaba nuestro gerente de Seguros Generales, Carlos González, esto es un nuevo producto, o sea, es decir, seguimos y aquí estamos cumpliendo con lo que prometimos, con nuestra promesa de valor y es seguir innovando y seguir lanzando productos para el sector agropecuario. Como lo hemos comentado en otros eventos y de pronto para las personas que asisten por primera vez a un evento de nosotros, si quisiera comentarles de manera general este ámbito de la previsora en su razón de ser a la aseguradora del Estado, estamos desarrollando todo esto porque hay que ofrecer soluciones de seguro para sectores productivos del agro, tanto agrícola como pecuario, por eso la palabra agropecuario, en transferencia de riesgos para los distintos sectores que componen el gran macro sector agropecuario. No solamente en generar seguro para cultivos y actividades que no la encontraban, sino además en generar esquemas y coberturas que realmente están enfocadas en los riesgos a los que se ven enfrentados los productores a nivel nacional. Recordemos que el seguro agropecuario ha tenido como un fundamento, como una base, los riesgos climáticos, ¿sí? Pero Previsora, en lo que ustedes han visto y lo que verán en este nuevo producto, va más allá, porque la innovación va a incluir esos otros riesgos que afectan y preocupan. Como dirían ellos, no dejan dormir a los productores. Sin embargo, yo creo que también esta es otra oportunidad. Antes de empezar a hablar del detalle de la póliza, yo quisiera aprovechar este espacio y hacer la invitación a todos nuestros asistentes, a nuestros muy valorados aliados e intermediarios, que son esa fuerza que permite y que están llegar a los productores, que permite llegar allá al usuario final y que muchas veces, digamos que aquí no encontramos las herramientas o los elementos y es lo que pretende precisamente venir a aportar y a llenar esos vacíos, estos espacios, ¿sí? Sin embargo, yo quisiera contarles una experiencia que tuve hace poco con un colega de ustedes, un aliado, un intermediario, donde me decía que es tan técnico este seguro que le daba miedo enfrentarse, que por eso se había hecho el de la vista gorda y no había entrado a mirar, digamos, los conceptos generales del seguro agropecuario. Pero que la misma dinámica actual del país, del mundo, ¿sí? Donde cobra tanta importancia la producción de alimentos,
y la producción de materias primas para la agroindustria, prácticamente todo, pues todo viene del campo. Pues llegó y le golpeó la puerta, porque me decía, yo me hacía el de la vista gorda, y pues un cliente que tengo que me toma pólizas de los ramos, digamos, llamémoslo así, más tradicionales, me dijo, venga, es que yo tengo una inversión en un cultivo X, no voy a mencionar cuál cultivo, y tengo unos animales, yo quiero asegurar ese cultivo, yo quiero hacer esos animales. Pues esa persona, ese importante aliado, se vio enfrentado a una oportunidad. O no se hacía más el de la vista gorda y empezaba a estudiar un poco más, o lo dejaba pasar. Y dejarlo pasar, pues es perder ese cliente donde precisamente hago este comentario. Estos espacios pues nos permiten enriquecer ese vacío y enfrentarnos a un nuevo sector, con las grandes ventajas que aquí no vamos a entrar a competir porque estos desarrollos son novedades y pues vamos a tener en la mano un conocimiento que nos va a permitir llegar a ofrecer algo que no existe en el mercado. Y eso pues también, por un lado, resalto lo que está haciendo Previsora. Pero por otro lado, también los invito a que vean esto como una gran oportunidad para poder ver el sector agropecuario como no solamente la póliza para el cultivo y para los animales, ¿sí? Porque es que detrás de esto hay un gran mundo, hay unas cadenas, ¿sí? Esas cadenas de producción que se le llama, no solamente es el cultivo es una parte, ¿sí? De ahí, con lo que estoy diciendo es que podemos llegar y aprovechar para lo que llaman venta cruzada. Yo no soy el experto comercial, mi tema es el técnico, pero veo estas oportunidades porque he visto en muchos casos, en contactos, en visitas a los distintos cultivos, cómo hay la necesidad de transferir riesgos aparte de los cultivos y no a ellos no llega el conocimiento, no llega a esas ofertas. Entonces, aprovechemos que por aquí, en un nuevo sector, que es a través de la póliza agro, podemos también aprovechar y llenar esas necesidades del sector rural y de los agroindustriales y de los productores, en este caso, el día de hoy de productores de piña, donde esa cadena tiene pues los productores, las asociaciones de productores, y después de eso viene en esa cadena un componente que es la comercialización, y entre esa comercialización están las asociaciones de productores que se unen para poder tener poder y vender, mejorar precio, y lo que son los proveedores de materias primas, es decir, no solamente los que venden para consumo humano, sino para la agroindustria. Y después de eso viene en el siguiente eslabón de la cadena, los transformadores de esos productos. Allí también hay necesidades. Y muchas veces podemos llegar y a través de un producto generar ingresos por otros, llenando las necesidades de esa cadena. Por eso quiero comentarlo, ¿sí? Entonces, me parece muy importante que aprovechemos. Ahora sí, vámonos a un poco más a conocer las características de este sector en lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero esa era mi respetuosa invitación a todos, y es que este Punto Agro realmente abre las puertas a muchos otros sectores y a poder conquistar. Entonces, la invitación nuevamente es a que conozcamos. Aquí no nos vamos a volver expertos, ni es el objetivo, en volvernos expertos en lo que son la terminología agrícola o pecuaria. Lo importante es aquí, es con esta presentación, en el cultivo de piña, tener unos elementos básicos para que en ese contacto inicial con los productores o con los agroindustriales, pues por lo menos, digamos, logremos captar la atención y hacerle diferenciar en la mente a estos productores y agroindustriales que ya hay una solución en la transferencia de riesgo para los principales riesgos a los cuales ellos se enfrentan. Y otra cosa es el panorama, independiente del tema de quién está políticamente, es el panorama que se está viendo en Colombia y en el mundo, ¿sí? Yo les quiero contar, justamente ayer se aprobó el presupuesto para el año 2023 y el Ministerio de Agricultura tenía aprobados, digamos, tenía presupuestado inicialmente 2 billones de pesos. Yo les cuento, este año, en el 2022, el presupuesto del Ministerio de Agricultura fue de 780 mil millones de pesos y prácticamente se estaba triplicando en la propuesta inicial. Y debido a la prioridad que todos le están dando al sector agropecuario, porque es nuestra vocación,
Tenemos el mejor clima y los mejores suelos del mundo para producir alimentos, para hacer una despensa de alimentos, pero también una despensa de materias primas. Y ojalá en desarrollar los procesos de transformación aquí en el país y no afuera. Entonces, todo esto este ámbito que se está generando tuvo un apoyo adicional. ¿Por qué? Porque el presupuesto final del 2023 quedó para el Ministerio de Agricultura en 4 billones de pesos. Eso va a beneficiar pues, no solamente a nosotros aquí porque va a haber más presupuesto para el subsidio, componente que les voy a contar ahorita en lo que todavía no está oficial, pero lo que se ha venido comentando a nivel gremial, y aprovechemos este espacio para conocerlo, pero también pues para decirle que esa gran reforma rural va a generar muchas oportunidades, porque si van a ver, en lo que les voy a contar ahorita, si este pequeño sector de la piña y muchos otros han crecido ante dificultades y falta de apoyo en cuanto a generar el ambiente para poder crecer, pues imagínense cómo va a ser ahora que va a tener mayor presupuesto. Pues eso es lo que esperamos todos y esperamos que sea una realidad, porque aquí no es tema de favorabilidad y de banderas y de ideología, sino sencillamente que nos veamos beneficiados como país en el mejoramiento de las condiciones técnicas y de la producción agrícola y pecuaria de Colombia. Bueno, ya con ese ámbito, que me tomé unos minutos, pero que considero que era muy importante porque nos muestra todo lo que podemos hacer en términos de transferencia de riesgos, no solamente la póliza agro, y nos muestra el ámbito que se nos va a venir y las oportunidades que se nos van a generar, no solamente a las aseguradoras, sino a ustedes, nuestros importantes aliados. Por eso quería tomarme esos minutos para darles, digamos, el ámbito y poder dar una introducción de peso, el por qué tan importante este producto. Listo. Entonces ahora vamos a mirar unas cifras muy particulares de lo que es el sector el sector de la piña o el cultivo de la piña. Este cultivo ha tenido unos crecimientos importantes con unas tasas del 3.4% anual. Hablo del último año que se tiene cerrado, ¿sí? Y donde se pasó de una producción en toneladas. Recordemos que lo que producimos en los alimentos, pues siempre se llama una unidad de medida, y en este caso lo más utilizado son las toneladas, kilogramos o cualquier otra. Pero generalmente hablamos más de toneladas. En toneladas se pasó de 896.000 toneladas a 927.000 en tan solo un año. Eso muestra que, como les decía hace un momento, a pesar de las dificultades, este crecimiento, esta subida y crecimiento responde a que los productores ven una gran oportunidad en la demanda del mercado. Pues ahí les cuento, la demanda parte de lo que consumimos cada uno de nosotros. Imagínense que nosotros estamos consumiendo alrededor de 1.3, el consumo per cápita, de 1.3 kilogramos por persona, ¿sí? Esto puede ser bajo, puede ser alto, depende de dónde, pero lo que quiero decir es que ese crecimiento que cada vez es mayor, no solamente sucede en Colombia, sino sucede en el mundo entero, ¿sí? Y eso también pues viene apoyado, ¿por qué? Porque es que para poder crecer en esas toneladas hay que crecer en las hectáreas que se siembran. Uno de los componentes, es decir, el área que tenemos en el país sembrado, ¿sí? Ha crecido alrededor del 14%, ¿sí? Desde el 2014 crecimos al 2021 desde 22.000 hectáreas hasta 25.000 hectáreas. Ese crecimiento pues, puede ser también subjetivo, puede ser mucho, puede ser poco, pero ese crecimiento muestra que al contrario de lo que ha sucedido en otras actividades donde crecen porque no hay demanda, pues aquí lo que nos está mostrando es que ante una demanda, pues la oferta se ve representada en crecimiento de toneladas y en crecimiento de área sembrada de este cultivo. Pero eso no es el único componente. El otro componente es ser mejores técnicamente, ¿sí? O sea, que lo que tiene que hacer el agricultor lo haga cada vez mejor y que incluya dentro de sus manejos la mayor tecnología posible. Aún estamos lejos, pero vamos por buen camino. Y muestra eso es cómo se han incrementado estas cifras que les acabo de hablar. Digamos que como característica general que les estaba diciendo sobre el consumo per cápita, eso viene ¿de dónde? Pues que esta fruta es la fruta tropical de mayor demanda en el mundo, ¿sí? Si ustedes no lo sabían, la piña es originaria de la zona tropical de Brasil, de allí se originó,
Y digamos que nosotros en Colombia que contamos, como se los decía también al principio, con unas grandes bondades para ser productores potenciales, exportadores fuertes, y es que tenemos climas, ¿sí? El clima, cuando digo clima me refiero a variables importantes como la temperatura, que las necesidades de este cultivo están entre los 25 y 32 grados Celsius, ya con eso nos imaginamos en qué zonas del país están, ¿sí? Y precipitaciones, digamos, buenas. Y esas precipitaciones buenas, pues nos dice que en zonas donde hay mucha sequía, el cultivo no puede ser desarrollado a no ser que tenga un riego que la persona lo lleve hasta allá. Pero entonces esa oferta de suelos y de clima que tiene Colombia es lo que nos genera un potencial y nos da una gran oportunidad para ser mejores y más representativos en el mundo con este cultivo. Con todo lo que les decía, pues aquí está todo servido, tenemos todas las herramientas, ¿sí? Y allí, para nosotros, en el sector asegurador, se nos crean grandes oportunidades. El destino de la exportación. Aquí hay un consumo interno, ¿sí? Que puede estar alrededor del 48% y un 42% se exporta. Esa exportación, ¿hacia dónde va? Va a la Unión Europea, ¿sí? A países de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes, va a los Estados Unidos, y aquí en la región, principalmente lo que es Argentina, Chile. Entonces, como vemos, pues ya somos reconocidos y tenemos que seguir aprovechando esas oportunidades para seguir conquistando. Ahora, las políticas de gobierno, que no es del gobierno actual, sino desde, digamos, misiones nacionales e internacionales enfocadas en agro, que se desarrollaron hace más de 10 años, hablaban que la meta de Colombia, la meta del país en materia de producción al 2032, en tanto en ventas y exportaciones de este cultivo, esperaban generar un ingreso, o se proyectan generar un ingreso de 216 millones de dólares, eso traducido en toneladas de piña fresca de 973.000 toneladas. Pero miren esta cifra, y miren la primera que les doy ahí en esa diapositiva, 927.000, no estamos lejos. Y hasta ahora estamos en el 2022, o sea, estamos 10 años antes, con una producción ya muy cercana a esa meta. Nuevamente, con cifras, ¿sí? Con hechos, les digo a ustedes que tenemos un panorama muy bueno para poder entrar con este producto. Y con lo que les decía, a la cadena con otros seguros que demanda no solamente los productores, sino la cadena de producción y comercialización, transformación de la piña, de la fruta. Entonces, con esta información ya muy específica de lo que son cifras del sector productor de piña, nos vamos entonces ahora sí a conocer los elementos básicos de lo que es la póliza o el seguro para el cultivo de piña. Adelante. Bueno, el primer elemento a tener en cuenta es la unidad asegurada. Y me encanta esa fotografía que tenemos ahí en el fondo de esa lámina, porque es una fotografía real, es una fotografía tomada este mismo año en la visita de uno de nuestros compañeros a cultivos en Santander. Ahí vemos cómo es, traemos la imagen y no lo imaginamos de cómo es un cultivo de piña. Tal vez muchos lo conozcamos, pero tal vez algunos de los asistentes no lo conozcan. Este cultivo, como le decía, necesita buenos suelos. ¿Qué son buenos suelos? Suelos que no se encharquen fácilmente, es decir, que tengan buen contenido de arenas para que permitan el drenaje del agua, ¿sí? Pero no los voy a enredar con términos técnicos. Aquí yo solamente quiero a ustedes transmitirles la imagen, lo que genera, el sentimiento de esa imagen. Y esa imagen es las esperanzas que están sembradas ahí de un productor, traducida en inversión monetaria, pero las esperanzas en un cultivo. Por eso, entendiéndolo más así, vamos a poder entender que la unidad asegurada es el lote. Ahí lo vemos. Ese lote está sembrado con un mismo cultivo, está, digamos, tiene unas colindancias específicas, separaciones, y puede tener un solo lote o varios lotes. Digamos que cuando hay un productor más tecnificado, un poco más grande, pues va a tener varios lotes para poder, ¿qué? Para poder disminuir el riesgo
de salir a coger un solo precio si tiene solamente un cultivo de una sola edad, pero cuando tiene así traslapados, pues va a poder, digamos, sortear esos vaivenes de los precios que ofrece el mercado a los productores. Entonces, con esta definición, que es la unidad asegurada, ahora, cara al seguro, ¿qué es? Pues la unidad donde se va a determinar la pérdida. ¿Listo? Ahora lo que vamos a ver aquí es el segundo componente. El segundo componente es la suma asegurada. La suma asegurada, muy importante, ¿por qué? Porque en términos de seguro es la máxima responsabilidad de previsora en el caso de una pérdida total, ¿sí? Pero, digámoslo que aquí comprendámoslo más, porque cuando nos va a preguntar el productor, esa suma asegurada, ¿qué es? Pues está básicamente para cada unidad de riesgo y pues que eso va a quedar escrito en la póliza el número de lotes y vas a ir dependiendo, relacionado, perdón, con la edad del cultivo, que es ese tema de la edad. Bueno, aquí viene algo muy importante y es cultura general sobre el cultivo. Este cultivo tiene aproximadamente un periodo desde que se siembra hasta que se cosecha de 2 años y medio, aproximadamente, o más o menos. ¿Qué quiere decir? Que depende de las condiciones climatológicas, se puede acortar o alargar ese tiempo promedio que les estoy diciendo, de 2 años y medio. Ahora, ese tiempo está dividido en 2 fases. La primera, una fase que le podemos llamar vegetativa, donde no hay fruta. La planta está creciendo y está desarrollándose para generar y poder llegar a generar la fruta. Ahora, tal vez van a escuchar estos términos y me parece considerable o importante mencionarlos. A eso llamamos nosotros fenología y fisiología del cultivo. No los voy a enredar, los voy a decir muy rápidamente qué es esto. Fenología es las etapas para llegar al fin de su ciclo de vida, las etapas por las cuales pasa. Fácil, recordemos como nosotros, como los seres vivos que nos decían en la escuela. Uno nace, se desarrolla, crece, se reproduce y muere. Eso es la fenología. Ahora la fisiología es el funcionamiento, ¿sí? Entonces, cuando habla, ¿eso por qué lo menciono? Porque cuando vamos a hablar de los gastos de cosecha para determinar el valor asegurado, ¿sí? De la primera fase, ¿sí? Es esa etapa donde no hay fruta, esa es la etapa vegetativa, de desarrollo, de crecimiento. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque las pólizas tienen una vigencia anual, ¿sí? Muchos podrían pensar, ¿y por qué no tenemos entonces de una vez una vigencia de 2 años y medio? La explicación, digamos, más sencilla es de cara al subsidio, ¿sí? El subsidio tiene unas condicionantes y es que las pólizas no pueden tener más de una vigencia, mayor a 1 año. Entonces, digamos, de cara a eso, y de cara también a la facilidad y la comprensión de la póliza, porque vamos a tener una póliza que podríamos llamar híbrida, ¿sí? Porque de pronto los que ya han conocido sobre seguros agro saben que hay seguros de muerte a la planta y seguros de rendimiento. En esta póliza los tenemos los dos. Pero lo tenemos los dos, ¿por qué? No es por capricho de nosotros, es por el comportamiento del cultivo. En el primer año, como se los dije, como lo he mencionado ya en 2 o 3 ocasiones, no hay fruta, hay crecimiento del cultivo. Entonces, ¿para qué tener una póliza de rendimiento si no voy a producir? Por eso tenemos una póliza de muerte a la planta, ¿sí? Y lo que tenemos aquí contemplados ahora sí para determinar la suma asegurada es los costos de inversión de ese primer año. Así de sencillo. Los costos de producción de primer año. Ahora, cuando ha pasado esa edad y entra en el segundo año, esos 18 meses en promedio que siguen hacia adelante, ya la planta generó sus estructuras, ¿sí? Y ahorita se las voy a mostrar en otra diapositiva, para poder, digamos, generar la fruta, ¿sí? Allí ya no cabe o no tiene lógica una póliza de muerte a la planta, porque allí ya está la estructura, ya está formada la flor, que es lo que da paso a la fruta. La flor da paso a la fruta. Entonces, allí se tienen también los costos porque ¿sí? De esa siguiente etapa, acumulados con los del primer año. Es decir, que vamos a tener una suma asegurada mucho mayor, porque los costos han ido creciendo. Entonces, con esto, pues espero que haya quedado muy claro. Sin embargo, pues como siempre lo manifiesto, aquí estamos nosotros para dar claridad. Aquí lo que pretendemos es tener unos elementos básicos, pero cuando no estamos allá con el cliente, el equipo técnico de Previsora, el equipo comercial de Previsora está muy atento a poder apoyarlos y resolver sus inquietudes.
Siguiente. Bueno, entonces conozcamos más en fondo cómo opera la póliza según eso que les he dicho, según la suma asegurada de acuerdo al comportamiento fenológico del cultivo. ¿Sí? Entonces, como el primer año no hay cosecha, no hay producción de fruta, entonces, ¿qué vamos a cubrir? Pues aquí viene el primero, que es lo que encontramos en la oferta tradicional comercial del sector. Y es, ¿qué es lo que cubrimos? La muerte de la planta. Y eso es la muerte fisiológica. Es sencillamente que se paga los costos incurridos al momento del siniestro por la muerte de esas plantas en ese primer año. Así es sencillo, no nos enredemos más. Pero aquí es donde viene lo que Previsora ha tenido como misión, innovar, generar realmente y llenar los vacíos y las expectativas de los productores. Entonces, ¿qué tenemos allí? La muerte productiva. ¿Sí? La muerte productiva, entonces, ¿qué es? Sencillo. ¿Se acuerda cuando les decía la fenología? Pues que no puede pasar a las siguientes etapas porque se afectó. Y fisiología es que dejó de funcionar. Digamos que, hablemoslo en términos del humano, la fisiología es el funcionamiento normal de mi cuerpo en el día a día. Si en la planta, llevémoslo allá al cultivo, deja de funcionar su funcionamiento, toma de nutrientes, fotosíntesis y todo eso que vimos en la escuela, si no puede realizarlo y hay un retraso del cultivo, ahí nosotros llegamos. ¿Qué se diferencia con la anterior? Que no hay muerte en la planta, pero sí se retrasa el cultivo y se afecta en su funcionamiento. Allí llegamos nosotros con esta póliza para ayudar a que con ese recurso indemnizatorio pueda inyectar, tenga el capital para poder inyectar fertilizantes, mano de obra y evite que finalmente la planta se vaya. Eso es estamos mitigando riesgo. Ahora, el segundo componente de la póliza es el seguro por rendimiento. Entonces estamos hablando después del primer año. ¿Por qué? Porque ya se generaron las estructuras que van a provocar la fruta. Entonces, cuando haya una disminución del rendimiento esperado en ese cultivo, que puede estar alrededor del 70%, ¿sí? Por ocurrencia de los eventos amparados, no por cualquier otro, los eventos amparados en la póliza que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, esta modalidad de seguro otorga para este cultivo, ¿sí? La indemnización por cada unidad perdida, ¿sí? Es decir, por cada fruta de esa primera cosecha. El cultivo de la piña tiene generalmente, o puede dar 2 cosechas, ¿sí? Es decir, después de los 2 años y medio hay que esperar 18 meses más para tener la segunda cosecha. La verdad es que la gran mayoría de los productores no erradican el cultivo y vuelven a sembrar, porque la segunda cosecha no genera ni la misma cantidad ni la misma calidad de producto y por eso, digamos que no es, digamos, objeto de aseguramiento y por el mismo interés de los productores. Pueden haber casos particulares y los miraremos en su momento. Recordemos, la vigencia de este seguro es anual, entonces por eso tenemos la póliza así. Esta póliza, recordemos como lo mencioné, híbrida. Siguiente. Ahora sí, entonces, esto que me acaban de explicar, según cada año del cultivo, que ante qué me cubre, ante qué riesgos, ¿sí? Como se lo he dicho, el riesgo climático es el riesgo base. ¿Y eso por qué? Yo siempre lo digo, de pronto ya muchos van a escuchar repetirlo, pero es porque los riesgos climáticos, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, son los que más han ocasionado ¿qué? Severidad y frecuencia. Por eso son los de primer interés en cubrir por una póliza. Ya después vienen el otro tipo de riesgos que son, por ejemplo, los riesgos de plagas, enfermedades, y que vamos a ver ahora en un momento. Aquí entonces, de esos riesgos climáticos, tenemos un listado que son la sequía, el incendio, vientos fuertes, inundación, excesos de lluvia, avalancha, deslizamiento y erupción volcánica. Cabe la pena mencionarles algo muy importante. Este cultivo es supremamente susceptible a los encharcamientos del suelo. ¿Y cuándo se dan los encharcamientos del suelo? Por excesos de lluvia, como los que estamos viviendo este año, por fenómenos de la niña en el que estamos, y por inundaciones. También las sequías los afectan y los otros, pero estos son los dos principales, ¿sí? Junto con las enfermedades. Ahora, pues cabe la pena aquí hacer un paréntesis. Este año estamos en fenómeno de la niña moderado,
no estamos en un severo, y estamos viendo los efectos, sobre todo de la actividad humana en cualquier tipo de sector. Entonces, eso también nos indica que cada vez estamos enfrentando a fenómenos de niña y niño en el trópico que son más frecuentes. Mire, yo les hablo cuando yo estaba en la universidad, ya empezando el 2000, veíamos en la academia que el fenómeno de la niña y el niño se veían cada 7 años. Eso venía registrando las historias hasta ese momento. Y ahorita, en este momento, en el año 2017 tuvimos fenómeno del niño. ¿Cuánto ha pasado? Menos de 7 años y ya tuvimos otro fenómeno. Entonces, el clima es una variable impredecible y tan importante. Esto también muestra la importancia de tener un seguro ante estos riesgos que, como le digo, que han generado históricamente la mayor frecuencia y severidad. Siguiente. Ahora, no nos quedamos cortos ahí. ¿Por qué? Porque es que hay otros riesgos que le preocupan y es lo que les dije a ustedes al principio de esta presentación. Es nuestra promesa de valor y estamos cumpliéndola. Es no solamente quedarnos con la cobertura de los riesgos principales, sino ir más allá para que realmente sea atractivo para el productor. Cuando él conozca esto, créame que no lo va a ignorar. ¿Sí? Los riesgos biológicos, entre ellos las enfermedades inicialmente. ¿Sí? Nosotros vamos a cubrir la afectación, ya sea en cualquiera de las etapas, muerte a la planta o rendimiento, por las siguientes enfermedades. Las voy a mencionar, pero sin entrar en detalle, solamente voy a hacer como una generalidad. La pudrición bacteriana, pudrición del tallo, las dos son bacterias que se ven favorecidas por encharcamientos de los suelos. Es decir, que ahorita los cultivadores de piña, en este momento, por las condiciones climáticas de alta precipitación, deben estar enfrentándose a estas dos enfermedades. Qué bueno sería que tuvieran un seguro. Phytophthora parasítica y Phytophthora cinnamoni y fusariosis son hongos también del suelo y que han sido muy limitantes. Entre ellos, Phytophthora cinnamoni es el coco de los productores de piña. Puede llegar a afectar, acabar totalmente con un cultivo si no hay intervención y manejo recomendado por un agrónomo, ¿sí? Y a pesar del manejo, puede llegar a tener impactos, si el clima lo favorece, si sigue lloviendo, de tener impactos hasta el 30%, a pesar de que haya intervención y manejo agrónomo. Entonces, qué importante tener la póliza. Pero no nos quedamos ahí, ¿sí? Yo a veces me siento como en la feria de, esto no es suficiente, vamos más allá. ¿Por qué? Porque tenemos unas coberturas adicionales muy, muy interesantes, que si se las hacemos ver al productor, nuevamente la va a comprar. Y es inicialmente los gastos para la preservación de bienes. ¿A qué va esta cobertura adicional? Sencillo. Cuando él tiene que incurrir en gastos necesarios, primero, pero que sean razonables, ¿sí? Para evitar la propagación del daño ocasionado, ¿por qué? Principalmente por riesgos climáticos como inundaciones, deslizamientos, avalanchas, excesos de lluvia, que afecten la infraestructura del cultivo. ¿Y cuál es la infraestructura del cultivo de piña? El cultivo de piña se siembra en algo que llamamos nosotros que son camellones. Esos camellones son como montículos de tierra y encima del montículo van las hileras de piñas sembradas. ¿Para qué? Para que al estar levantadas, los encharcamientos, los excesos de lluvias, se vayan por los canales de drenaje. Eso implica una inversión en tractores, digamos, en construcción de una infraestructura del suelo. Además, el riego son cintas que van por todo el cultivo y con aspersores. ¿Sí? No sé si alguna vez recordemos una película cuando veíamos los jardines y que salen los aspersores en circulares. Esos son lo que tienen los riegos en los cultivos de piña. Eso tiene un alto valor de inversión en infraestructura. Si debido a la ocurrencia de los riesgos climáticos se afecta esa infraestructura, Previsora está con esta póliza presente. Y por último, en la cobertura adicional tenemos los gastos de recuperación, ¿sí? Y es que durante el primer año, ¿sí? En el caso que la pérdida haya sido parcial y no se evidencia la muerte de la planta, nosotros le pagamos un porcentaje. Esto es sublimitado. ¿Para qué? Para que tenga recursos para invertir y evitar la propagación del siniestro. Siguiente. Ahora,
Como les decía, yo les quería mostrar en esta imagen, en la parte izquierda de la imagen que están viendo la lámina, vemos el ciclo normal. ¿Qué es eso? La fenología, las etapas de crecimiento y desarrollo de un ser vivo. ¿Sí? Ahí vemos cómo desde la plantica, ahí vemos la inducción floral, eso sucede ahí el cultivo se está desarrollando, es decir, primer año. Ya después aparece la floración. Ahí aparece ese tiempo donde la planta necesita ir creciendo para poder generar su rendimiento. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero mostrarle con eso? El desarrollo normal, por un lado, pero debajo de ella está la afectación por exceso de lluvia, como este año. ¿Sí? Mire cómo ya se retrasó en la tercera imagen, no se generó esa floración y se quedó en el segundo estado. O sea, ¿qué es lo que pasa? Las plantas cuando están en estrés, en este caso es un estrés de agua, ellas dicen, yo me quedo aquí, porque si sigo, voy a morir. Eso es como va en la genética de la planta, en sus células, en su memoria celular. Y no se desarrolla más. Allí hay una afectación. Y con lo que les dejé en las 2 diapositivas antes a ustedes, les estoy mostrando que Previsora está ayudando para que pueda recuperar el cultivo. Muy importante eso. Ahora, en la imagen superior derecha, ustedes ven lo que les decía, la infraestructura. Los camellones, un mulch o plástico, utilizan muchos, algunos sí, otros no. Digamos que esto, y aquí cabe valdría la pena hacer un paréntesis y mencionar. Mira, en el país se viene desarrollando sistemas de asociación para tener poder de negociación y presencia por regiones. En el Valle del Cauca ya se ha desarrollado el Consejo Nacional de la Piña, es decir, un primer paso para ser gremio como tal, federación. Y allí digamos que ellos han aprovechado, pues, ¿quiénes son los que siembran piña? Pues los mismos cultivadores de caña en la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Diversificando su inversión, están diversificando su riesgo. Entonces, ellos han aprovechado todo ese músculo financiero y la tecnología que le ponen para poder desarrollar ese Consejo Nacional. Pero también se ve en el Meta, en los Santanderes, donde pues son los principales departamentos productores de ese cultivo, donde fortalecen ¿qué? Como productores fortalecen los eslabones de la cadena, que les decía productiva, y mejorando, digamos, los insumos y la tecnificación del cultivo. Entonces, qué bueno, y cierro este paréntesis porque allí pues nos muestra la infraestructura. Entonces, como les decía, miren la imagen, en la fotografía ven a la izquierda ahí el sistema de riego por aspersión. Ahí está, eso tiene un alto valor de inversión. Los camellones, la ingeniería civil que se le realiza al suelo, y por otro lado, abajo tenemos lo que es la pudrición por las enfermedades que cubre esta póliza. Siguiente. Bueno, ya aquí entonces llegamos a ver cómo llegamos nosotros, después de conocer este producto tan maravilloso, a poder materializarlo en un interesado, un productor, en una póliza. ¿Sí? Nosotros hemos hecho la primera labor y es conocer el producto. Después de eso, ustedes, nuestros importantes aliados, o lo contactan o él va a llegar a usted, como les contaba al principio con el caso del aliado con el que tuve la conversación, y él a ustedes les va a solicitar qué tiene que hacer para poder llegar a la póliza. Primero, diseñar un formulario, ¿sí? Y nosotros aquí claramente miramos si cuenta con los requisitos mínimos técnicos para poder llegar al siguiente paso, que es la inspección. Sí o sí hay que hacerla. ¿Por qué? Estamos ante un producto nuevo, estamos dando unas coberturas maravillosas, tenemos que conocer las medidas de manejo y mitigación que hay frente a los riesgos que cubrimos. Por eso hay que hacer la inspección, no es capricho de nosotros. Y finalmente llegamos a la sucursal, que es quien hace nuestras sucursales y nuestra gran presencia en 25 ciudades para poder emitir la póliza, hacer gestión de cartera, muy importante con el componente de subsidio, sí, que después les explico un poco más de eso, y sobre todo en el trámite de siniestros. Aquí quiero dar la palabra a Carlos Espinosa, gerente del Grupo Empresarial Moranesi, que es nuestro proveedor y aliado en la atención de inspecciones, para que nos dé unos comentarios de lo que nosotros vamos a ver y nuestros agrónomos en campo. Carlos, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todos. Creo que con esa clase de producción de piña que nos ha dado Miguel, lo único que me resta a mí es
pues complementar lo que podría ser la inspección de riesgos. Definitivamente hacer una inspección de riesgos en el seguro agropecuario pues es maravilloso, se aprende muchísimo. Lo hacen para previsora de nuestros ingenieros agrónomos, claramente en este cultivo de piña. Lo que miran los ingenieros agrónomos es la forma, pues, las particularidades de del cultivo, el proceso en el cual está, lógicamente, inicial, tiene que ser el momento inicial del cultivo, y cuáles serían las particularidades, repito, de ese cultivo. Sí, importantísimo, si tienen el plan de fumigación, si hay un manejo unos manuales fitosanitarios como para verificar que sí están en todo el proceso, estarán pendientes de su cultivo. Se miran temas importantísimos, como ya lo dijo Miguel, los canales de drenaje para precisamente evitar que haya encharcamiento y se dañe la planta y posteriormente el fruto a causa de un exceso de agua. Y bueno, pues está la posibilidad de hacer también la inspección de riesgos tanto de forma presencial como de forma virtual. Previsora tiene esa facilidad y es que en cualquier momento, de hecho, productores nos atienden los fines de semana, no importa la hora, se puede hacer de forma virtual. Simplemente a través de una app, una conexión virtual, se puede hacer la verificación de todos estos puntos. Es importante también hacer verificación de cuál es el estado del cultivo, precisamente para que en el momento del siniestro, y más adelante lo va a mirar, y va a hablar con ustedes, Miguel, respecto al siniestro, pues se tenga la verificación de cómo está el cultivo al momento del aseguramiento y cómo puede estar en el momento de una pérdida, ya sea parcial o sea total. Hasta aquí, sigue por favor Miguel dándonos ese importante clase de cultivo de piña. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. No, muy valiosos tus comentarios, por lo que nos muestra pues que también hacemos el uso de la tecnología para muy rápidamente terminar este proceso. Sí, les quiero comentar algo de la experiencia, lo que hemos tenido en nuestros otros productos, y es aquí resaltar la importancia de llenar el formulario completamente. Porque cuando no se llena completamente, pues cómo recibir una cotización real, ajustada a las características de la descripción del riesgo, ¿sí? Porque lo que hacemos en la inspección es validar esa información que solamente y nadie más que el productor conoce. Entonces, por eso quiero sensibilizar de la importancia de la información. Si yo quiero tener un buen producto, un buen seguro ajustado a mis medidas, que es lo que está haciendo Previsor para cada uno de los productores interesados, pues debo entregar esa información que no es una información de nada del otro mundo. Tal vez para nuestros ojos, pues que no estamos en el día de la producción, sí lo sea así, pero para el productor de piña es algo que maneja todos los días. ¿Listo? Siguiente. Entonces ahora sí vamos a mirar lo importante, el proceso del siniestro. Nosotros tenemos unos tiempos hasta máximo de 30 días, pues por el tema del Código Comercio, pero nosotros hemos ido, y esto se los cuento a ustedes, es el producto de la experiencia de los productos con los que ya trabajamos y los sectores y los productores que ya tenemos. ¿Sí? Nosotros recibimos ese aviso y rápidamente nosotros ya has creado el caso y se envía el caso a el grupo Moranesi, a la cabeza de Carlos Espinosa como gerente, y su equipo de agrónomos, que tienen un plazo de 10 días para ¿qué? Contactar el afectado, el agricultor de piña afectado, realizar la visita, acordar la visita de ajuste de siniestro y construir y enviar el informe. ¿Sí? En esos 10 días nosotros, hasta máximo, estos son tiempos máximos, ahí nuestra área de indemnizaciones ya, digamos, genera la liquidación y el pago del siniestro. Lo importante aquí es que no nos pase, como nos ha venido pasando en otras experiencias, y es que el productor, digamos, hay unos requisitos que son requisitos de cualquier aseguradora, para cualquier ramo, y es entregarlos para poder, el SAPLAP y otros documentos, pues para poder generar el pago. ¿Sí? Nosotros, ahí resalto que tenemos ya una experiencia donde podemos pagar, realmente llegar a pagar entre 10 a 15 días.
Y eso pues básicamente es producto de la experiencia que hemos tenido con el desarrollo de los otros productos. Listo, siguiente. Ya con esto voy a terminar muy rápidamente, ya con esta termino y le doy paso a nuestro gerente de negocios privados, Edwin Osorio, pero antes voy a describirles muy rápidamente con qué cerramos. ¿Por qué no les puedo hablar del subsidio 2023? Porque el Gobierno Nacional, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, se reúne en noviembre de este año para dictaminar esto, que fue lo de este año, pero esto mismo para el 2023, que es las reglas de juego del subsidio. Sí, este seguro tiene también subsidio. Yo digo que tiene dos subsidios. El primero se llama ISA, Incentivo al Seguro Agropecuario. El segundo es un IVA diferencial del 5%. ¿Esto está en función de qué? Del tamaño de productor. ¿Y el tamaño de productor está en función de qué? De los activos. Para el próximo año va a estar en función, esa clasificación va a tener un nuevo productor que es pequeño productor de subsistencia y que es decir, ese que produce prácticamente para pan coger, ¿sí? Y vende muy poco. Y no solamente está en función de activos, como se seguirá manteniendo aquí, o esto que vamos a ver, sino que adicionalmente sus ingresos. Eso es algo que se viene gestando desde hace muchos años y que ya, digamos, estaba definido y por ley está establecido, pero que desde el año 2021, pero que empieza a regir desde el año 2023. Ahora, ¿cómo funciona este año? Y va a seguir funcionando. Según el tamaño de productor, tiene un porcentaje de subsidio al que accede. No voy a entrar en detalles aquí porque esto ya fue lo que cerró y el subsidio en el 2022 se agotó. Tuvimos una adición de presupuesto de 5.751 millones el 3 de octubre y se acabó en 3 minutos. Nuevamente, cada vez el sector agropecuario está conociendo más de estos productos y lo está demandando. Aquí la conclusión o digamos, más la reflexión, diría yo, que los llevo a hacer es, ¿aprovecho estas oportunidades en nuevos sectores o no las aprovecho? Las dejo pasar. Y lo importante es que conozcan que el productor y ustedes como los importantes aliados nos ayuden en la obligación de que tiene solamente de cara de cobro al subsidio es que el tomador de la póliza pague la parte de la prima que no recibe subsidio más el 5%. De resto, nuestro equipo se encarga de la gestión de cobro ante el administrador de los recursos, que es Finagro, y no hay nada más que hacer. Con esto, los invito a que muy prontamente, Previsora, cuando ya esté oficialmente la resolución del subsidio 2023, lo conozcan. Con eso termino. Les agradezco mucho la atención prestada y ojalá con todo respeto hayan recibido las recomendaciones y las reflexiones que he hecho para aprovechar las oportunidades de negocio y llevar esta solución a los productores de piña. Muchas gracias. Edwin. Muchas gracias, Miguel. Usted siempre tan apasionado con el producto y con una explicación que entendemos tiene dos componentes técnicos, el tema de agro y el tema de seguros, pero usted de alguna manera nos facilita ese conocimiento. Muchísimas gracias. Miguel, antes de entrar antes de cerrar más bien el evento, yo quisiera que nos colaboras con una pregunta que tenemos acá en el chat. Dice, ¿cómo es la pérdida parcial en la piña? Es que es muy resistente. ¿Existe un tope de valor asegurado por hectáreas porque las inversiones son altas? Muy buena pregunta y yo ya vi de quién es, Natalia. Sí, qué bueno que estés con nosotros. Gracias por acompañarnos en todos los eventos y muy buenas tus preguntas porque nos permiten tocar temas que a veces dejamos pasar, tanta la información que traemos para un espacio tan corto de tiempo, pero que es muy importante. Arranco con lo de la suma asegurada. Y las inversiones son altísimas. En promedio, y vale la pena mencionarlo, las inversiones en este cultivo están alrededor de 50 millones de pesos por hectárea. Recordemos que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Es como si cogiéramos y miráramos una cuadra de 100 metros, que son la mayoría de las cuadras en Colombia, y otra cuadra de 100 metros. Esa área comprendida dentro de eso es la hectárea. Y allí se invierten 50 millones de pesos para desarrollar el cultivo de la piña. Son cultivos de alta inversión. Y entre más tecnificado, más sube esa suma asegurada, ¿sí? Entonces, ese es importante, el primer factor que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Nosotros no tenemos tope de valor asegurado, ¿sí? El tope es más bien visto desde el punto de vista del subsidio, porque los subsidios, ya que es un tema que podemos entrar en detalle a conocerlo, con nosotros, nuestra fuerza comercial, o en la página de Finagro, y allá hay unas tablas donde el subsidio, pues digamos, en aras de distribuirlo mejor, tiene unos topes, ¿sí? Entonces, para este tipo de cultivos, que son de semipermanentes o permanentes, los costos, digamos, el subsidio aplica hasta 38.600.000.
Por encima de eso, si el productor desea, lo puede asegurar pagando la diferencia en prima al 100%. Es decir, por encima de 38.600.000 no hay subsidio. Les comento, una de las solicitudes que se ha hecho importantemente al Ministerio de Agricultura y al gobierno es decirles, venga, hay cultivos como este que tienen inversiones más altas, diferéncielos y no ponga el tope tan abajo. ¿Listo? Pero pues eso lo conoceremos en el otro año porque ahora es totalmente un supuesto. ¿Cómo es el tema de la pérdida parcial? ¿Sí? Porque sí, muy bien lo has dicho, es un cultivo muy resistente. La pérdida parcial es sencillo. Cuando no existe muerte a la planta y hay afectación. Afectación en lo que mencionaba, en retraso en la fenología y afectación a la fisiología, que es el funcionamiento del cultivo. Si hay afectación a eso, pues hay un retraso en el desarrollo del cultivo. Es decir, que lo que inicialmente se iba a ir desde la siembra hasta la producir y cosechar la piña, que eran los 2 años y medio, pues ya no va a ser 2 años y medio, sino puede ser prácticamente hasta 3 años. Y ese tiempo adicional que involucra una inyección de capital adicional con la que no estaba proyectado el proyecto, o más bien no estaba incluida en el proyecto inicial, y allí es donde llega a tratar de solventar, aclaro muy bien, sublimitado esta póliza, trata de ayudar, ¿sí? Por eso, pues digamos que es muy importante porque va a tener por lo menos el capital para poder, mano de obra y fertilizantes, que es uno de los principales insumos que se requieren para esa fase inicial. Entonces, desde que exista esa sintomatología, que es lo que vamos a ver en la inspección, procede al PAC, a la indemnización de la pérdida parcial. Miguel, muchísimas gracias. Bueno, y quiero aprovechar la pregunta de Natalia de Logiseguros para invitarlos a ustedes a que también nos permitan abrir puertas con clientes o con agremiaciones. Nosotros desde la Vicepresidencia Comercial y desde las sucursales lo venimos haciendo para contarle esta historia de cobertura a nuestros clientes. Contarles que efectivamente tenemos unos amparos, digamos, a los riesgos tradicionales, inundaciones, sequías, avalanchas y demás. Creemos que esa parte seguramente la podemos manejar muy bien, pero hay otras coberturas particulares que se amparan según el tipo de cultivo. Entonces hablamos de enfermedades o inclusive unos sublímites en temas de rendimiento, gastos de recuperación, o esos sublímites para recuperar, digamos, nuevamente lo accesorio del cultivo, como es el invernadero. Nosotros estamos, como lo decía María Cristina al principio, trabajando conjuntamente con la área técnica para seguir llegándole a los productores con una póliza que realmente se ajuste a las necesidades. Y quiero hacer aquí un recuento rapidito de cuáles productos tenemos. Estamos hablando de cannabis medicinal, forestal, plátano, caña de azúcar, aguacate, café, cacao, caucho, flores, palma, frutales, piña, banano. Y en el sector pecuario, porcícola, equinos, avícola, bovino y bufalino. Entonces creo que con este amplio portafolio podemos apoyar al sector para que efectivamente ante las situaciones de adversidades, de siniestros, pues tengamos o ellos tengan la forma de resarcir sus daños y poder volver a la normalidad con la indemnización. Ojalá pudiéramos llegar también a un momento en que el subsidio simplemente sea accesorio y podamos de alguna manera crear esa cultura frente al riesgo y que efectivamente no sea un impedimento para la contratación de seguros. Entonces, el mensaje que les queremos dejar el día de hoy es que con este plan de trabajo que hacemos conjuntamente acá en Previsora y con la ayuda de ustedes podamos difundir el mensaje, ayúdenos a difundir el mensaje y abrir puertas con los clientes y con las agremiaciones. Recuerden que cuando ustedes necesiten de nuestro acompañamiento en la sucursal o inclusive desde casa matriz, hoy por hoy la virtualidad nos permite hacer estas sesiones y poder contarles un poco más en detalle. Me resta es darle las gracias por acompañarnos a estos eventos. Seguiremos teniendo este tipo de actividades desde Agro, desde los de Daño, Vía y demás. Entonces, estén muy atentos a las invitaciones que les estaremos haciendo. Quedamos prestos aquí, atentos a esos prospectos que ustedes nos puedan traer. Mil y mil gracias. Que tengan buen día.